Vamos a cambiar completamente de tema. Al cumplir su primer año de reinado, el rey Carlos de Inglaterra, es posible evaluar cómo ha sido, considerando que muchas veces se puso en duda incluso su ascenso al trono. Para hacer este análisis y también recordar y analizar cómo está un año después de la muerte de la reina Isabel II, Reino Unido. Estamos ya junto a José Manuel Cerda, doctor en Historia Medieval, académico de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián y autor del libro Coronación, la monarquía británica en una sola palabra. Muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada, José Manuel. Encantado, muchas gracias de participar en esta conversación con ustedes. José Manuel, ¿cómo está Inglaterra? ¿Cómo ha cambiado un año después? ¿Cómo ha sido este año sin Isabel II? Una figura que uno pensaba que iba a tener siempre prácticamente, una reina muy longeva, la que más ha durado en el trono, de hecho, reinando. Entonces, ¿cómo ha sido este año sin la reina Isabel II? La verdad es que no hay cambios tan importantes. El negocio continúa de la monarquía como si prácticamente nada hubiese pasado. Todo habría pensado que después de 70 años de reinado, como que se iba a producir un gran vacío monárquico en el Reino Unido. Pero como dicen, a rey muerto, rey puesto. Hoy día las ceremonias que se han hecho han sido privadas, no han sido tan grandilocuentes ni tan importantes. Obviamente que la reina Isabel II tiene muy buena memoria en el Reino Unido, es muy recordada, muy querida, pero lo que hemos visto hoy día es una gran sobriedad, una austeridad, un rey Carlos III que celebra, o más bien conmemora, celebra su primer año de reinado y conmemora la muerte de su madre de una manera privada, íntima, en Escocia, en Balmoral, donde murió ella hace un año. Lo mismo hacen en Gales el príncipe Guillermo y Kate. Pero estamos frente, digamos, a una monarquía que sigue hacia adelante, que no quiere quedarse en el pasado, que se proyecta hacia el futuro, que proyecta esta idea de que sí, se cumple un año de la muerte de Isabel II, pero también se cumple un año del primer capítulo de lo que es el reinado de Carlos III. ¿Y de qué forma mira hacia el futuro la monarquía británica en estos momentos, considerando que también la monarquía misma concita también muchas voces en contra, no solo en Reino Unido, claramente? Sí, bueno, las voces que hay en contra en el Reino Unido son bastante minoritarias y se han mantenido así en el tiempo. Yo diría que incluso en el siglo XX o en épocas pasadas, la monarquía ha sido objeto de muchas más críticas de las que tiene hoy día. Yo diría que la salud de la monarquía en términos de opinión pública sigue bastante buena. Vemos que los mejores evaluados de los miembros de la familia real son obviamente Guillermo y Kate, con más de un 65% de adhesión en el Reino Unido, lo que es muy bueno, pero incluso figuras que parecen no ser tan populares como Camila y como Carlos, tienen una aceptación que se alza por sobre el 40%, lo que es bastante bueno considerado, digamos, toda la mala fama que arrastran en ese sentido. Yo creo que, en definitiva, la monarquía tiene mucho futuro. La coronación fue un acto impecable que vieron millones de personas en todo el mundo. La verdad es que no hubo grandes controversias y polémicas respecto a eso. Hemos visto también que la monarquía este año se ha notado quizás una gran victoria mediática respecto a los duques de Sussex. Publicaron un libro en su contra, Harry, ¿no es cierto?, el documental que sacaron también con Meghan. Uno pensaría que después de eso el Palacio de Buckingham, digamos, se vería muy complicado, con muchas críticas, con muchos cuestionamientos, pero la verdad es que sin hacer grandes pronunciamientos, sin sacar grandes comunicados, sin hacer campañas de defensa, digamos, corporativa, yo creo que hay un consenso de que se han anotado una gran victoria respecto al comportamiento de los duques de Sussex. ¿Y cómo se explica esta buena salud, por llamarlo de alguna forma, de la que goza la monarquía británica, considerando todos esos aspectos que tú mismo nos comentabas, José Manuel? Por ejemplo, toda la polémica que se vivió con los duques de Sussex, los documentales, series, libros también que se publicaron, y que uno esperaba que fuera quizás mermando un poco la popularidad de la monarquía, pero aparentemente esto no fue así. ¿Cuál es la receta que tiene la monarquía para mantenerse bien firme ahí, sobre todo frente a la opinión pública británica? Bueno, la verdad es que la monarquía no se rige por nuestras lógicas tan humanas, digamos. Tiene otra lógica, que es la lógica de las tradiciones, la lógica de todo ese cúmulo de prácticas, de ritos, de tradiciones, de procesiones que han caracterizado a la monarquía británica y que lo que hacen en definitiva es poner siempre la institución por sobre las personas. Esto no nos
parece tan lógico, no nos parece, digamos, tan humano, por así decirlo, pero siempre tiene que prevalecer la institución monárquica frente, digamos, a las personas. Entonces, es una institución que no se deja llevar, digamos, por las personalidades, ¿no es cierto?, por el carisma de una persona aquí o allá, sino que lo que más importa es el bienestar y la salud de la institución. ¿Y esto por qué? Bueno, porque muchos británicos ven a la monarquía como un signo de estabilidad política, algo que está sobre los partidos, sobre las peleas partidistas o ideológicas. Lo ven también como una conexión y un vínculo con su pasado, con su historia, con su identidad, con lo que los británicos son. Por eso que le cantan el himno nacional a la reina, efectivamente, y no como hacemos nosotros en nuestros países. También la monarquía le trae grandes beneficios económicos al Reino Unido. Muchas veces no se habla de esto, pero la verdad es que con todos los lujos y los privilegios y todos los cuestionamientos que podríamos tener, la monarquía le genera al Reino Unido aproximadamente 5 veces lo que gasta y por lo tanto incluso los más acérrimos críticos de la monarquía en el Reino Unido se dan cuenta que es un gran negocio que significa una gran digamos imagen del Reino Unido frente a todo el mundo que está pendiente de todo lo que está pasando. Por esto y mucho más la monarquía goza de buena salud en pleno siglo XXI siendo una institución tan milenaria, tan histórica, tan de otro mundo, por así decirlo. Claro, ahora después de la muerte de la reina Isabel II, uno puede interpretar que quizás se puede haber registrado quizás un reequilibrio o una reconfiguración quizás de fuerzas políticas dentro de la propia monarquía. ¿Esto es así o no es así de esta forma? Mirándolo aquí desde bien lejos, desde Chile, y también tú lo mencionabas, entendiendo también la enorme diferencia y también la incomprensión que uno puede tener desde acá. Correcto, sí, desde Chile obviamente que mucho de lo que pasa en el Reino Unido, sobre todo la monarquía, una institución que hunde sus raíces hace más de 1000 años, son cosas que no nos hacen sentido, pero yo creo que con bastante objetividad hay que estudiar estas cosas por lo que son, no por lo que uno tiene en la mentalidad aquí nacional. La verdad es que la monarquía tiene prescindencia política, o sea, se le exige al monarca que prescinda de todo comentario político, que no emita de manera pública ningún comentario que podría considerarse como tomando partido por una postura política o abordando alguna contingencia del Reino Unido, digamos con algún sesgo político o con alguna postura en ese sentido. Es el rey de todo el Reino Unido, es el rey de todos los británicos, es la cabeza de Estado y esa estabilidad que le entrega la monarquía al Reino Unido viene precisamente de esa presidencia política. Por eso que, digamos, no ha pasado tanto tiempo desde que Carlos III llegó al trono como para efectivamente constatar o hablar de que hayan cambios políticos dentro de la monarquía. Lo que sí se puede ver es que el Palacio de Buckingham, ¿no es cierto?, sus comunicaciones, el marketing, la realeza, la familia real se ha manejado bastante bien y con bastante sobriedad frente a los ataques que ha recibido dentro de su propia familia, en este caso de parte de los duques de Sussex y en particular el príncipe Harry. Yo creo que la reacción de Palacio ha sido muy sobria en el sentido de no enganchar, ¿no es cierto?, no comprometerse en la pelea chica, por así decirlo, aunque esto haya causado alguna conmoción mundial. Claro, y aparentemente esto sí les ha servido para mantenerse ahí bien firmes, sobre todo frente a la opinión pública. Ahora hablemos, José Manuel, de la figura del rey Carlos III, sucesor de la reina Isabel II, una monarca que gozaba de una altísima popularidad, no solo en Reino Unido, sino también en todo el mundo. Es una figura que de hecho fue parte también de participó también mucho en la cultura popular, estuvo con el oso Paddington, estuvo con James Bond, no solo es una figura tradicional británica, sino también cultural también. ¿Cuánto hereda el rey Carlos III de ese aspecto mediático de la reina Isabel y de ese apoyo, de esa popularidad también que gozaba la reina Isabel II? Bueno, son dos personalidades distintas, ¿ah? Uno piensa que por 70 años de reinado que tuvo la reina iba a marcar una impronta que iba a ser imborrable, por así decirlo, una impronta que iba a ser imposible de ser superada por Carlos III, que además llega al trono el año pasado, digamos, no con la popularidad, no con el apoyo que obviamente tenía su madre. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, nadie se prepara para un cargo simplemente para proyectar lo que fue, digamos, el reinado anterior. Yo creo que están muy equivocados quienes piensan que Carlos III se va a dedicar en los próximos años a reforzar el legado de su madre, a hablar constantemente de la reina Isabel II. Obviamente que hay un cariño
tremendo, entrañable que él siente como hijo respecto a su madre, pero él va a querer marcar su impronta en este reinado, va a querer ser recordado como Carlos III, no como el hijo de Isabel II. Él lideró durante muchos años más de 150 fundaciones de todo tipo, ¿no es cierto?, apoyando una gran cantidad de causas a nivel mundial, se preparó muy bien para ser monarca, es el primer rey del Reino Unido en toda su milenaria historia que fue a la universidad, que tiene estudios universitarios, que recibió toda esta educación durante tanto tiempo y por lo tanto, a pesar de que muchos lo piensan, yo creo que no va a abdicar, no está en su mente, no podría hacerlo tampoco, tendrían que haber gravísimas razones para poder hacerlo y va a marcar durante su breve reinado, y esto lo podemos decir un poco por su edad, su impronta, su carácter, su forma de ser, siendo una persona bastante cercana a la gente. Yo diría que en términos de personalidad no conocemos tanto a Carlos, porque siempre estuvo a la sombra de la reina Isabel II, fue siempre el príncipe de Gales, pero es una persona que tiene bastante cercanía con mucha gente. Cuando uno ve videos de él acercándose a la gente, mira a la gente a los ojos, realmente los escucha, realmente se preocupa de los problemas de las personas y en cierto sentido hay mucha gente que lo considera bastante más empático y bastante más social que la reina, que a la reina le gustaba mucho estar con sus perros en la soledad de Balmoral, estar con sus caballos, pero no era una persona tan tremendamente social y carismática como se piensa y muchos, digamos, sostienen, quienes conocen bien a Carlos, es que es una persona mucho más cercana, mucho más humana en ese sentido. Ahora, José Manuel, ¿cómo se inserta la monarquía británica en este siglo XXI? ¿Cómo se inserta también en la sociedad? ¿Cómo opera también en este siglo XXI la monarquía británica? Bueno, yo creo que una de las razones por las que sobrevive la monarquía británica en pleno siglo XXI, en plena modernidad, es porque ha sabido actualizarse, ha sabido modernizarse en aquello en que las cosas que pueden cambiar. ¿Por qué la monarquía no cambia en todo? Bueno, porque si cambiara en todo perdería su identidad, si votara de la noche a la mañana todas las tradiciones, caería en una obsolescencia total. Digamos, la gente diría, ¿para qué existe la monarquía si es igual que cualquier otra institución que funciona en el entramado político del Reino Unido? La gracia que tiene la monarquía británica y que la separa de todas las otras monarquías que funcionan en Europa es que es verdaderamente auténtica, es decir, es una monarquía muy suya, muy propia, nos puede gustar o no, la podemos criticar o no, pero es la más auténtica de todas las monarquías, es la única que tiene, por ejemplo, rito de coronación. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la monarquía? Ha hecho armonizar avanzando en pleno siglo XXI aquello que no debe cambiar, porque si cambia van a perder su identidad, van a perder su sentido, van a perder ese vínculo con la gente, con su pasado y con su historia, y las cosas que sí pueden cambiar y deben cambiar. Por ejemplo, las comunicaciones, por ejemplo, la cercanía con la prensa, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales, una cosa que en la época de la reina Isabel II habría sido impensable porque no existían estos medios. Hoy día la monarquía recurre constantemente y de manera muy, muy cotidiana a los medios de comunicación, a las redes sociales y vemos constantemente al príncipe Guillermo y a Kate entregando premios, cortando cintas, acercándose a la gente, participando de la manera más natural y más auténtica posible de todos estos eventos. De esa manera entonces la monarquía se hace valer y sigue teniendo un cierto sentido en pleno siglo XXI, aunque se trate de una institución tan histórica, tan antigua. Claro, tan histórica, antigua, tradicional y que desde aquí, desde nuestro rincón del mundo, cuesta de repente quizás un poco entender, comprender y saber cómo genera también tanta adhesión en la opinión pública ahí en Reino Unido y también a nivel mundial. José Manuel Cerda, doctor en Historia Medieval, académico de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián y autor también del libro Coronación, la monarquía británica en una sola palabra. Agradecemos esta conversación bien entretenida, bien explicativa aquí en Canal 24 Horas. Gracias, José Manuel, que estés muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Vamos a continuar revisando noticias de la jornada. Vamos